Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y todas, los que estáis aquí y los que estáis en vuestra casa. Nos quedamos el lunes pasado en la página 49, que era el periodo desde 1950 hasta 1974. Y comentamos que en 1950 aparece la gran revolución de la psicología cognitiva, con lo cual todo el estudio de los procesos cognitivos vuelven a reactivarse, que durante el periodo del conductismo pues habían quedado marginados, ¿no? Y esa multiplicación de investigaciones se llevan dentro del marco teórico del procesamiento de la información, que es el tema que veremos después, ¿vale? Además, vimos que ese periodo se caracterizaba por la importancia que se le dio a la aplicabilidad de las investigaciones, es decir, que las investigaciones no era solamente para que se quedaran en las universidades, para que se quedaran en los libros de texto, sino que las investigaciones tenían un componente práctico y era la aplicación que podía llevarse a cabo con esos descubrimientos. Y vimos como ejemplo las investigaciones que había llevado a cabo McWhorter en el estudio de la atención sostenida. ¿Cuánto tiempo una persona puede tener su atención mantenida? Y en este caso era sobre un reloj muy lento, en el cual giraba algunas ocasiones la aguja el doble de veces, ¿vale? Pero 10 veces más lento que un reloj convencional, ¿vale? Con lo cual implicaba un nivel de atención pues muy intenso. Vamos a ver algunas de las investigaciones que se hacen en esta etapa, que después van a dar lugar a muchísimas investigaciones y que todavía se siguen llevando a cabo investigaciones en este ámbito. Investigaciones de estos autores y aspectos referidos a estos autores los vamos a ver con más detenimiento en temas posteriores. Pero es importante que ya vayáis adquiriendo una cierta familiaridad con ellos y con al menos, la investigación fundamental de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? En 1953, Cherry diseñó un procedimiento de escucha dicótica. Escucha dicótica significa significa dos, ¿vale? Que era enviar información por cada uno de los oídos. Y lo hizo para estudiar la atención selectiva, ¿vale? Cómo seleccionar la información. ¿De acuerdo? Él propone un concepto que lo mismo en los exámenes puede aparecer, con lo cual lo podíais asociar a él, que es el cocktail party. El hecho de, utilizaba la metáfora de qué pasa cuando estamos en una fiesta con la copa en la mano y vamos paseando, y alguien dice, pues, caray con la pepita, y resulta que la pepita eres tú, ¿vale? Con lo cual, estás diciéndole al que tienes delante con la copa en la mano que sí, pero tu oído está pendiente de ver lo que dicen de Pepita, porque es algo que a ti te interesa realmente conocer. Bueno, Cherry lo que hizo fue presentar información por los dos oídos, pero en uno de los oídos, que se llama oído atendido, el sujeto tenía que repetir la información. Eso técnicamente se denomina sombrear, ¿vale? De modo que imaginaos que en un oído le leyeran el Quijote, ¿vale? Y entonces en un oído le decían, en un lugar de la Mancha,
el sujeto tenía que repetir en un lugar de la mancha, ¿vale? Y así sucesivamente con todo el párrafo que le leyeran del Quijote, ¿vale? Y en el otro oído también le daban información. Información de los resultados de la liga, información acerca de la tabla periódica, información hacia tipos de juanetes que pueden aparecer en los dedos o lo que fuere, ¿vale? Cuando terminaba esa tarea, ¿qué información creéis que el experimentador le pedía al sujeto? ¿Perdón? Eso parecería ser lo intuitivamente correcto, pero no, lo que le pedía era la información que había recibido en el oído no atendido, ¿vale? Y Sherry pudo constatar por primera vez que los sujetos eran capaces de detectar en el oído no atendido características físicas del mensaje. Por ejemplo, el hecho de estar un mensaje con una voz dulce de mujer y de buenas a primeras que cambie y aparezca la voz grave de un varón. Pues las personas se acordaban de que había visto eso, pero no eran capaces de poder proporcionar ningún tipo de información semántica, ¿vale? Es decir, no había habido ninguna captación del significado de la información que en el oído no atendido se le presentó. 5 años más tarde, Broadbent, que vamos a ver en sucesivos temas, que es una de las figuras claves de la investigación en la atención, repitió el procedimiento de Sherry, pero en vez de centrarse en la atención selectiva, se centró en la atención dividida, es decir, que utilizó tareas que se denominan de amplitud dividida, ¿vale? De modo que le proporcionaba al sujeto, en este caso eran dígitos, simultáneamente en ambos oídos, ¿vale? Y una vez que se le presentaban los oídos simultáneamente, le pedía a los sujetos los que recordaban de esos dígitos. Y había dos situaciones experimentales distintas. Pedirles lo que habían escuchado del oído izquierdo y lo que habían escuchado del oído derecho, o bien que dijeran el primero del izquierdo, el primero del derecho, el segundo del izquierdo, el segundo del derecho, y así sucesivamente. Y Broadbent encontró que cuando los sujetos informaban de un solo oído, su capacidad de reproducción de la información era mayor que cuando los sujetos tenían que ir pasando de un oído a otro. ¿De acuerdo? Ya veremos por qué. Como en el siguiente tema vamos a verlo ahora, quedaros con eso. Fruto de esas y otras investigaciones, Broadbent fue el primero que propuso una teoría de la atención desde la teoría del procesamiento de la información, ¿vale? En la cual consideraba de que el ser humano era un procesador, o éramos, o somos, un procesador limitado de información. Tenemos una capacidad limitada para procesar información. Y para solventar esa anomalía de nuestro sistema de procesamiento, era necesario que hubiera un mecanismo que de toda la cantidad de información que se pueda procesar, seleccionara qué información iba a ser procesada. Y ese mecanismo, Broadbent le denominó filtro y es la atención. A juicio de Broadbent, la atención es el filtro que selecciona la información que nosotros decidimos que vamos a procesar. Broadbent, además, consideró que solamente
la atención, solamente la información que ha sido seleccionada por nuestra información va a ser una información que va a ser procesada y va a ser una información que va a formar parte de nuestro conocimiento, es decir, que la vamos a guardar en la memoria, de modo que nada que no haya sido seleccionado por el filtro de la atención va a poder formar parte de nuestro conocimiento y por tanto vamos a poder tener almacenado en nuestra memoria. ¿Perdón? Sí, no, también no. Él se centró, la función que le dio a la atención es la de seleccionar aquella información que nosotros, cada persona, consideramos relevante a la hora de poder procesarla. ¿Vale? Como el modelo de Broadbent está en el tema siguiente, está en la página 91, ya lo miraremos con detenimiento y veremos todos los componentes del modelo de Broadbent. Pero quedaros con el concepto de que, fruto de sus investigaciones, fue el primero que propuso un modelo de atención dentro de las teorías del procesamiento de la información. ¿De acuerdo? Anna Treisman, también mediante investigaciones, modificó el filtro rígido de Broadbent y propuso un modelo de filtro atenuado, diciendo que en una situación en la cual el sujeto tiene que prestar atención a uno de los oídos, como en el procedimiento de Cherry, en el oído no atendido, información importante para nosotros, como por ejemplo mencionar nuestro nombre, va a hacer que el filtro de la atención se pase al otro canal y también procese eso. ¿Vale? Por tanto, Anna Treisman considera de que el filtro no es tan rígido como proponía Broadbent, sino que ese filtro es atenuado porque información que es relevante para nosotros también es captada por nuestra atención, aunque no le estemos prestando específica atención a él. En 1963, el matrimonio Dodge propone la selección tardía, considerando que, contrariamente a lo que habían planteado Broadbent o Anna Treisman, de que la atención actúa a nivel temprano, en base a las características físicas de los estímulos, los Dodge consideran de que la atención, porque se produce un colapso, interviene en un nivel tardío, cuando tenemos que dotar de significado la información que estamos procesando. Veremos en temas sucesivos cómo eso dio lugar a la aparición de un debate entre los defensores del procesamiento temprano, ¿vale?, de que el procesamiento se inicia con las características físicas de los estímulos, y los defensores de que el procesamiento es tardío en base a las características semánticas de los estímulos. En 1973, Kahneman propuso que cada uno de nosotros tiene una capacidad unitaria de atención, es decir, propuso un modelo de recursos unitarios de la atención, ¿vale? Y él utilizó la metáfora de la central eléctrica. Imaginemos que cada uno, nuestra atención es como si fuéramos una central eléctrica que teníamos que suministrar energía eléctrica a una serie de
viviendas, ¿vale? La posibilidad de que nosotros podamos suministrar electricidad a esas viviendas, y lo traducimos, la posibilidad de que podamos atender a varios estímulos simultáneamente va a depender de la cantidad de recursos de atención que dispongamos y de la cantidad de atención que necesite cada una de las tareas a las cuales tengamos que atender. ¿Se entiende bien? Estos modelos de los recursos unitarios fueron los primeros que propusieron las técnicas de la doble tarea. Técnicas en las cuales se somete al sujeto a que lleve a cabo simultáneamente dos tareas, ¿vale? Y ellos también idearon unos procedimientos para ver cómo se puede medir el grado de deterioro en la ejecución que aparece cuando un sujeto tiene que estar llevando a cabo dos tareas de un modo más o menos simultáneo, ¿vale? Y hay unas curvas que veremos que se llaman curvas POC, que miden la actuación del sujeto en tareas diversas. A principios de los 70 empezó a cambiar en el ámbito de la investigación de la atención porque en vez de estar utilizándose estímulos auditivos, se empiezan a utilizar masivamente estímulos visuales, ¿vale? Que son los más frecuentes en el estudio de la atención. Y empiezan a introducirse en la medición de la atención o en el estudio de la atención medidas psicofisiológicas como los potenciales evocados, ¿vale? Con objeto de ver qué cambios en las ondas cerebrales de los sujetos ocurren cuando los sometemos a una tarea en la cual tienen que prestar atención, ¿vale? Vamos a ver el último periodo en esta introducción histórica, desde 1975 hasta la actualidad. Cada vez la investigación sobre la atención es más numerosa y experimentalmente se llevan a cabo replicaciones de planteamientos teóricos de la anterior etapa. Sabemos todos que son replicaciones. Se vuelven a repetir los experimentos con objeto de ver si se siguen manteniendo resultados similares. Y, paralelamente a esa replicación, se llevan a cabo nuevas investigaciones dando lugar a nuevas alternativas a las propuestas que se habían hecho. Uno de los ámbitos en los cuales se propusieron nuevas alternativas fue la de los modelos de recursos múltiples. Acordaros que Kahneman había propuesto el modelo de recursos unitarios, ¿vale? Y aparecen una serie de modelos sobre recursos múltiples, considerando que las dificultades de atender a dos tareas simultáneamente no se deben a una falta de nuestra capacidad de atención, sino que ellos propusieron de que las dificultades aparecen porque hay una colisión entre los inputs o los outputs de las distintas tareas. Una persona hábil, con destreza a la hora de tocar el piano, es capaz de tocar el piano sin necesidad de ver la partitura
y puede estar tocando el piano y a la vez leyendo un texto que aparezca por una pantalla. ¿Qué pasa? Que no hay colisión ni en el input ni en el output. Y por tanto puede llevar a cabo esas distintas tareas. Alguna de vosotras o vosotros podéis estar saltando a la comba y cantando una canción, ¿verdad? Porque no interfiere ni el input ni el output en la ejecución de las tareas. Y así dentro de estos modelos nos encontramos con Nibun, con Gopher en 1979 o con Wickens en 1980, que todos ellos proponen modelos de recursos múltiples, considerando que los recursos de cada persona pueden diferir según la modalidad sensorial. Es decir, que cada uno de nosotros puede ser más hábil en función de la modalidad sensorial del estímulo. Podemos ser más hábiles a la hora de focalizar nuestra atención en un estímulo visual y otras personas pueden ser más hábiles en un estímulo auditivo o en un estímulo táctil o en un estímulo gustativo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, esos recursos múltiples, la capacidad de la atención de las personas podía diferir según la modalidad sensorial, según cómo esté codificada la información y según el tipo de tarea que se tenga que llevar a cabo. En la década de los 80 empieza o aparece la disputa entre los que defienden que nuestra atención visual se desplaza por el espacio o que nuestra atención visual se desplaza por los objetos. Eso lo vimos en el tema 0 introductorio, ¿verdad? ¿Vale? Más adelante este mismo tema vuelve a esto, lo voy a explicar ahora para que ya lo dejemos y ya me saltaré ese apartado cuando venga. La diferencia que hay entre un planteamiento y otro es que ambas teorías consideran que nuestra atención visual se desplaza por el espacio, ¿vale? Pero unos dicen que se desplaza por el espacio y los otros dicen que se desplaza por el espacio porque hay objetos que llaman la atención. ¿De acuerdo? Por tanto, ambas teorías consideran que nuestra atención se desplaza por el espacio, salvo que algunos dicen que pudiendo haber o no objetos, y los otros dicen que si no hay objetos, nuestra atención no se desplaza por el espacio. Acordaos también del tema anterior que los que defienden el desplazamiento de nuestra atención por el espacio en base a objetos, no solamente se centraban en la atención hacia objetos, sino hacia configuraciones estimulares como las que planteaba la Gestalt, y vimos también que ante objetos ilusorios, ¿vale? ¿Os acordáis que vimos un rombo, que aquello no era rombo, sino 4 triángulos que formaban un rombo, ¿vale? Y había otro fenómeno que os decía que estaba en la página no sé cuánto, de complementación amodal, ¿vale? Queda clara la distinción. Estos modelos de desplazamiento de nuestra atención por el espacio, bien por el espacio haya o no haya estímulos, o bien en el espacio siempre que haya estímulos, hacen referencia a la metáfora de la atención como un foco que ilumina lo que queremos atender, ¿vale? Esa metáfora del foco fue establecida por primera vez por el fisiólogo alemán Helmholtz, fue aceptada dentro de su teoría por Boone, y además
a plantearos que también Helmholtz y Wundt habían sugerido que muchas veces ese foco puede no coincidir con el espacio al cual atendamos. ¿Os acordáis? Que había atenciones encubiertas, que yo os ponía el ejemplo. Yo puedo estar mirando para allá, pero yo me estoy fijando qué está sucediendo aquí, ¿vale? O estoy prestando atención, ¿de acuerdo? Aquí nos vuelve a recordar, y eso también lo vimos en el tema 0 que os dije que era el tema más importante y que cualquier concepto que apareciera en ese tema tenéis que tenerlo bien asimilado, nos habla de el modelo de señalización espacial de Posner, ¿vale? El paradigma de costes y beneficios. Y acordaros que en ese modelo el experimentador utiliza dos tipos de señales. ¿Acordáis? Ponéis unas caritas. ¿Perdón? ¿Decías? Podía haber señales periféricas, ¿vale? Que eran señales exógenas que atraían automáticamente nuestra atención. Y había señales centrales o endógenas en las cuales era necesaria nuestra voluntad de querer dirigir el foco de nuestra atención hacia ese lugar en el cual la señal nos indicaba que deberíamos de atender. Una alternativa a la metáfora del foco, de la atención como un foco luminoso que ilumina aquello que queremos atender, es la teoría de integración de características, que fue propuesta en 1980 por Treisman, por Anna Treisman y Gelade. Si bien, a pesar de ser propuesta en 1980, sufrió muchas modificaciones en 1988, en 1993 y en 1999. Me gustaría que hoy quedase más o menos entendido cómo es el modelo, ¿vale? Para que cuando llegue el modelo, al menos tengáis una cierta idea global de cómo funciona el modelo de la teoría de integración de características. En tareas de búsqueda visual, en las cuales hay que detectar un target entre estímulos distractores, la teoría de integración de características dice que el procesamiento visual de un estímulo se lleva a cabo en dos etapas, en dos fases. Una fase preatencional, ¿entendemos qué es preatencional? Sí, ¿no? Vale. Una fase preatencional en la que se procesan características físicas de los estímulos, color, forma, orientación, y esas características físicas de los estímulos se codifican de un modo automático y en paralelo en mapas de características. Y una segunda fase de atención focalizada, en lo cual lo que va a hacer nuestra atención es seleccionar de cada uno de esos mapas de características, pues aquella característica que esté activa.
Si tenemos un mapa de características de color y está activo el color rojo, seleccionaremos el color rojo, ¿vale? Si está activo dentro de las formas un triángulo o un círculo, seleccionaremos círculo, ¿vale? Y así con todos los mapas de características. Os decía que en esta segunda etapa de atención focalizada, nuestra atención va a seleccionar de cada uno de esos mapas de características aquellas características que estén activadas. Y la fusión de todas esas características dará lugar a que seamos capaces de identificar el estímulo. Esta teoría predice que cuando hay que detectar un target que tiene muchas características, ¿vale? El tiempo de reacción de los sujetos se incrementará en función del número de estímulos distractores que haya. Cuanto más estímulos distractores, mayor va a ser el tiempo que tarde el sujeto en detectar el target. Bueno, ahora viene el apartado que vuelve a la disputa entre si las teorías basadas en el espacio y en los objetos. Solamente quedaros que pero en temas posteriores lo veremos, que dos autores que han propuesto teorías sobre que la focalización atencional se centraba en los objetos son Duncan y Humphreys en 1989. En el periodo de los años 80, en el ámbito de la atención, al igual que en el ámbito de la memoria, se incrementaron los estudios sobre el priming. Llamamos priming al efecto facilitador que la presentación previa de un estímulo tiene para el reconocimiento de ese estímulo. Traducido eso al cristiano, cuantas más veces nos presenten un estímulo, mayor va a ser la facilidad con la cual nosotros vamos a reconocer ese estímulo. ¿Vale? Ese efecto facilitador del estímulo se denomina priming positivo. Priming de repetición o priming positivo. Generalmente, los experimentos en los cuales se estudia el priming, viendo de qué modo la atención afecta al priming, lo que se le hace es presentar a los sujetos dos imágenes solapadas, ¿vale? Una en color azul y otra en color verde. Y se le dan instrucciones a los sujetos de que solamente tienen que atender, por ejemplo, las imágenes en color azul y olvidarse de las imágenes en color verde, ¿vale? Una vez que ha terminado el experimento, se le presentan al sujeto todas, es decir, una lista de todas las imágenes presentadas y ha habido priming si los sujetos reconocen con mayor facilidad aquellas imágenes que han sido presentadas en azul que no aquellas imágenes que han sido presentadas en verde. ¿De acuerdo? Vale. Os digo esto porque también hay priming negativo. Imaginaos que tenemos un par de imágenes en la cual tenemos una casita en azul y una pera en verde. ¿Vale? De modo que hemos prestado atención a la casa porque estaba en azul y hemos desechado la pera porque estaba en verde. Pero imaginaos que el experimentador nos la juega
y nos pone otro par de imágenes en el cual la pera está en azul, después de haber desechado la pera 7 ensayos. ¿Qué os parece que nos puede suceder respecto a la pera? ¿Perdón? Que producirá el hecho de haber estado ensayos anteriores como un estímulo al cual no había que prestarle atención, el hecho de presentarlo ahora como un estímulo al cual hay que prestar atención hace que se produzca un efecto inhibitorio y no le prestemos atención. A ese efecto se denomina priming negativo. Guardad en vuestra memoria estos conceptos, porque después cuando hablemos del priming van a venir experimentos bastante complejos acerca del priming, que al menos tenemos que tener claro a qué le llamamos priming negativo. En 1987, Newman y Allport proponen el concepto de preparación para la acción, considerando de que las limitaciones de nuestra atención no provienen de que seamos un procesador limitado, como defiende Brodmann, o que tengamos recursos limitados, como proponía Kahneman, sino que vienen a la hora de las dificultades que tenemos las personas a la hora de coordinar de un modo adecuado la realización coordinada de varias tareas. Por tanto, lo que falla a su juicio son estrategias adecuadas para llevar a cabo tareas de un modo simultáneo. En los años 90 y hasta ahora, cada vez en el estudio de la atención hay una mayor intervención de la neurociencia cognitiva, en la cual se empieza a estudiar la atención desde el punto de vista de los efectos que a nivel neurológico provocan tareas de atención. Y se utilizan, además de los potenciales evocados, se utilizan técnicas de neuroimagen, como el PET, la PET, la tomografía por emisión de positrones y la resonancia magnética funcional, ¿vale? En la cual, pues a través de escáner, podemos conocer cuáles son las áreas cerebrales que están siendo activadas cuando a las personas les presentamos tareas que requieren atención por su parte. En el ámbito aplicado se dan grandes avances en la ergonomía. Se estudia lo que es la carga mental, la fatiga mental en el ámbito laboral y se estudia la adecuación del hombre-máquina. La relación hombre-máquina. Y también en esa época empieza a actuar la neuropsicología clínica, elaborando programas de rehabilitación de la atención para aquellas personas cuya atención está deteriorada por daños cerebrales. En este tema, los autores hacen una reflexión que me parece que es importante y que también deberíamos de hacerlas todos, y es que la investigación actual debe tributo a las investigaciones que hace un siglo aparecieron en el ámbito de la atención. Gran parte del conocimiento que ahora se debe a la atención se debe a las investigaciones que hace un siglo se hicieron, no contando ni con metodología adecuada, ni contando con el conocimiento sobre técnicas de investigación experimental. De ahí que es importante que no olvidemos eso, el que toda ciencia implica un proceso continuado de aportaciones y que
la investigación en psicología de la atención está avanzando gracias a los pioneros que llevaron a cabo tareas importantes de investigación y que eso ha abierto el campo como para que pueda haber nuevas aportaciones. Vamos a ver todo lo que podamos ver del capítulo 2 y el próximo lunes lo acabamos. El capítulo 2 se centra en el estudio de la atención desde la teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la información trata de analizar cuáles son los procesos cognitivos internos que median entre la presentación de un estímulo, el input, hasta la emisión de una respuesta por parte del sujeto, el output. Y consideran que este proceso, mirad la página 63, este proceso implica 3 estadios básicos. Identificación perceptiva, que es la identificación del estímulo. El segundo estadio, selección de la respuesta, que es un estadio en el cual el sujeto tiene que tomar decisiones acerca de qué respuesta voy a dar a ese estímulo. Y un tercer estadio, que es el de la ejecución de la respuesta. Además, la teoría del procesamiento de la información considera que este procesamiento, desde la aparición de un estímulo a la ejecución de una respuesta, necesita un mecanismo atencional de selección de la información. Alguien tiene que seleccionar la información porque ellos mantienen que nosotros somos un procesador limitado de información, ¿vale? No procesamos de un modo infinito la información, sino que es limitada nuestra capacidad y por tanto es necesario un mecanismo atencional que seleccione la información. Pero también necesitamos un sistema de memoria capaz de almacenar la información que hemos procesado. ¿De acuerdo? Conocemos que esta información surge en los años 50 y surge como confluencia de muchas teorías y muchos planteamientos, y los 3 más importantes fueron la teoría de la información de Shannon, la cibernética de Weiner y el neoconductismo. En el texto no aparece, pero yo os lo explico para que tengáis un conocimiento más claro de por qué aparece eso. Dentro del conductismo, a principios de los 50 apareció un movimiento que no estaba de acuerdo con el conductismo radical, que consideraba que el esquema de la conducta era estímulo, guión, respuesta. Todos los seres humanos éramos robots, de modo que aparecía un estímulo y todos como ovejitas respondíamos igual. ¿De acuerdo? Y apareció un movimiento que se denominó neoconductismo, que modificó el esquema conductista considerando que entre el estímulo y la respuesta hay otro espacio que denominaron organismo, en el cual, no sé si estáis haciendo psicología del aprendizaje, alguno de vosotros. Bueno, lo vais a ver con mayor profundidad en psicología del aprendizaje. En la O de organismo se introdujeron toda una serie de variables intermedias. Pero caray, esas variables intermedias también podían ser cognitivas. Y a eso abrió pie a que los neoconductistas se incorporaran al movimiento cognitivista diciendo, entre la aparición de un estímulo y la emisión de la respuesta, intervienen toda una serie de procesos internos al sujeto, y algunos de esos procesos pueden ser cognitivos. ¿Vale? Lo característico
de la teoría del procesamiento de la información es que concibe al ser humano como un procesador de información y utiliza la metáfora del ordenador, es decir, utilizó la metáfora del ordenador considerando que la mente humana era análoga a un ordenador, es decir, procesa de modo parecido a cómo procesa un ordenador. Y la teoría del procesamiento de la información, a la hora de exponer las distintas teorías que explican cómo se procesa la información en los distintos procesos psicológicos, utilizan modelos teóricos que se denominan diagramas de flujo o flujogramas. Lo que estáis viendo en la página 63 es un diagrama de flujo, ¿vale? Y a lo largo del tema veréis otros diagramas de flujo, cuando sean del procesamiento de la información, que explican cuáles son los pasos y cuáles son los sistemas que procesan esa información. La verdad es que el ámbito de la psicología del procesamiento de la información no solamente se quedó en el ámbito de la experimentación psicológica, sino que también se llevó al ámbito de la psicología clínica. Y en Estados Unidos, Albert Ellis y Aaron Beck consideraron de que gran parte de las dificultades que las personas tienen en sus vidas están causadas porque están llevando a cabo un procesamiento erróneo de su realidad. Beck habla de distorsiones cognitivas, es decir, el hecho de que una persona está distorsionando la realidad, y Albert Ellis considera que muchas veces manejamos ideas totalmente irracionales, y esas ideas irracionales son las que están dirigiendo nuestra vida y las que están abocándonos a la aparición de problemas psicológicos. Bueno, ¿qué es la información? Llamamos información a todo aquello que nos permite reducir o eliminar la incertidumbre. Llamamos incertidumbre al desconocimiento de algo y la información nos aporta luz para disminuir o eliminar esa incertidumbre. La unidad básica de la información es el bit de información y lo definimos como la unidad básica de información que nos permite dilucidar entre dos alternativas equiprobables, igualmente probables. Cuanto mayor, dentro de una información, cuanto mayor sea el número de alternativas, mayor será el número de bits de información que necesitamos. ¿De acuerdo? ¿Esto se entiende o queréis que os ponga un ejemplo? ¿Tú quieres un ejemplo? Bueno, pues imaginaos que yo estuviera interesado en saber si tú estás casado o no, ¿vale? Y yo te pregunto, ¿estás casado? Y tú me dices, no. Con un bit de información hemos podido dilucidar, ¿cómo te llamas? Si Emilio está casado o no, ¿de acuerdo? Pero imaginaos que Emilio me hubiera dicho que sí. Perdón. Sigamos con no, ¿vale? Sigamos con no para tener más alternativas. Ya no imaginemos, sino que Emilio ha dicho que no estaba casado. Pero yo puedo seguir pensando, caray, Emilio no está casado porque es soltero, Emilio no está casado porque está separado o divorciado, Emilio no está casado porque es viudo, Emilio no está casado porque es un sacerdote católico que su religión le impide el poder casarse.
¿cuántas alternativas de respuesta tendríamos? 4. ¿Bastaría un bit de información para saber cuál es la situación de no casado de Emilio? No. Para resolver, obviamente no son las mismas probabilidades siendo una persona tan joven de que pudiera estar viudo o que pudiera estar soltero, ¿vale? Tomándonos la licencia de que no sean alternativas igualmente probables, se necesitaría mayor cantidad de bits de información para resolver esa situación. De modo genérico, aquí en el texto tenéis la fórmula que es logaritmo en base 2 de n. N es el número de alternativas que tiene esa determinada información. Por tanto, el logaritmo binario en base 2 de n, el número de alternativas, nos daría el número de bits de información que necesitamos. Basándose en la teoría de la información de Shannon, y aquí vamos a acabar ya aquí, basándose en la teoría de la información de Shannon, empezaron a hacerse investigaciones acerca de, caray, qué fantástico, poder cuantificar la cantidad de información que un procesador humano es capaz de comunicar y la capacidad de información que un receptor humano es capaz de captar, ¿vale? Y ¡buah!, hubo una euforia acerca de cómo se podía cuantificar la información y los políticos estaban sumamente interesados en esas investigaciones porque, caray, si puedo condensar en un pequeño espacio de tiempo la mayor cantidad de bits de información, mi mensaje va a ser más rico en información, ¿vale? Los directores de las grandes empresas también estaban muy entusiasmados. Pero se olvidaron de algo, y es la singularidad del ser humano, y es la polisemia del lenguaje humano. Imaginaos que cada uno de vosotros, o alguno de vosotros, llega esta noche a vuestra casa y cuando abre la puerta, su pareja le dice, muy bonito lo tuyo. Muy bonito lo tuyo puede ser, me ha encantado lo que has hecho, ¿verdad? Puede ser, te vas a acordar de lo que has hecho, o puede ser, es decir, la misma información puede tener intencionalidades absolutamente distintas. Pero es que además, esas teorías de la información consideraban de que un emisor emitía información y al igual que un altavoz, reproducía fielmente la información. ¿Creéis que sucede así? No. Yo ahora puedo estar hablando y alguno de vosotros estar pensando en lo bien que se lo pasó ayer. ¿Creéis que está captando la información que yo estoy transmitiendo? No. Del 100% de información que yo he podido transmitir, pues probablemente un 60% haya podido captar. ¿De acuerdo? Pero imaginaos el hecho de que no solamente por no ser capaz de captar la información, sino por el hecho de que, no me voy a poner yo como ejemplo porque pienso que no os he hecho nada malo y no vais a tener esa percepción de mí, pero imaginaos un político que estuviera hablando desde una posición política diametralmente a la vuestra, ¿vale? Y está enlazando un mensaje, habitualmente ¿creéis que le estáis escuchando? Probablemente le estáis escuchando, pero estáis jurando en arameo. ¿Cómo es posible que seas tan cínico? ¿Cómo es posible que estés diciendo eso cuando realmente lo que hacéis es totalmente lo contrario? Con lo cual, nada de la información que esa persona está transmitiendo está llegando al receptor porque el receptor está introduciendo componentes personales suyos, tipo prejuicios, tipo consideraciones previas que hacen que esa información no llegue al receptor. ¿De acuerdo? Pues venga,
Nos quedamos en la página 65, ¿de acuerdo? Con la ley de Higgs-Hyman para el próximo día. Bueno, gracias a vosotros por venir, los que estáis aquí, gracias a los que estáis en casa, aquellos de vosotros que también estéis matriculados en Historia, pues en 5 minutos nos volvemos a ver y seguimos tratando de resolver incertidumbres.